Bienvenidos a un nuevo episodio de Hambrientos de Tiempo. Este es un episodio muy especial porque me está acompañando una de mis asesoradas que primero hizo un programa grupal y luego compró una de las asesorías y estoy súper emocionada de tenerla aquí. Ella se llama Sofi Rodríguez y nos va a estar acompañando el día de hoy. Cuéntame, Sofi, ¿cómo estás? Hola, hola Liz, pues muy feliz y agradecida de que me hayas invitado, agradecida de pertenecer a tu comunidad y súper contenta de estar en tu podcast. No, y súper gracias a ti por aceptar la invitación. Fíjate que esta es mi primera entrevista que hago en el ¡Ah, podcast. mira, qué honor! Sí, eres la primera invitada del podcast. ¡Ay, qué belleza! No, bueno, más todavía, demasiado agradecida Liz, gracias. No, fíjate que este podcast nace de porque todos nosotros en algún punto estamos emprendiendo y tal y sentimos que necesitamos tiempo, ¿no? Mm, Que no nos alcanzan, que 24 horas es muy poquito, entonces queremos 48 horas al día para sí, hacer más cosas y tal. Luego nos damos cuenta que el problema no es la cantidad de tiempo, sino son otros factores. Y quería que justamente tú fueras una de mis primeras invitadas porque tú has pasado por varios procesos. O sea, primero me conociste en el programa, luego hicimos la asesoría y he podido ver el cambio, ¿no? Que has dado desde el primer día que te conocí hasta la última sesión que tuvimos, ¿no? sí. Entonces, bueno, para poner en contexto a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Quién es Sofi? ¿Qué haces actualmente? Wow, esa es una pregunta bastante compleja. Pero bueno, yo soy venezolana. Yo Ok, vivo en Nueva York desde hace 3 años. Soy psicólogo, me gradué en Caracas de psicología. He hecho teatro también, actuación, gran parte de mi vida. Y ahorita trabajo como maestra de niños chiquititos. ok. Y también trabajo en doTERRA, que es una compañía de aceites esenciales maravillosa. Y Que son también, increíbles. sí, son muy, muy especiales y a la cual le tengo mucho cariño. Y también ahorita estoy trabajando un poquito en el teatro. Entonces, bueno, hago varias cosas simultáneas. Multifacética totalmente. O sea, Eso, muchas. eso, eso intento. Pero no, pero está interesante porque fíjate que una de las, sí, objeciones que tenemos con el tiempo es que capaz no podemos hacer muchas cosas a la vez, ¿no? Sí, Y fíjate con todo lo que me estás diciendo, sí se puede hacer varias cosas a la vez que ni siquiera se complementan, porque o sea, teatro, niños, aceites, o sea, realmente no se complementan mucho y, y realmente es cuestión de tú saber organizarte, de saber planificar y de tener un equilibrio, ¿no? Y de saber que no es una carrera, ni que lo que hagas o no hagas determina tu valor, que eso está súper interesante, ¿no? ok. Fíjate que vamos a empezar con una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención cuando estábamos haciendo la asesoría, que es que ya tú tenías identificado tu problema. Mm, ¿Por qué me llamó tanto la atención? Porque normalmente mis asesorados no lo saben. O sea, tú fuiste la primera en que lo descubrió. Porque normalmente cuando llegan a mí es como, me pasa esto, me pasa aquello, pero yo le digo, pero es que tu problema no es ese. Es un problema emocional que tiene que ver con esto, esto y aquello. Vamos a trabajar primero en esto y después en la técnica, ¿no? En cambio de una ya tú llegaste con, bueno, mira, es que tengo miedo, es que capaz estoy insegura, y eso me impresionó bastante, ¿no? Cuéntame cuál era el problema, ¿no? Para que todo el mundo lo pueda saber. ¿Y cómo descubriste que era eso? Bueno, Liz, o sea, primero ha sido un trabajo interno de muchos años, ¿no? De reconocer cuáles son las áreas bueno, que me intimidan o las áreas en las que quisiera manejar o trabajar para bueno, tener un mejor desempeño en las cosas que me gusta hacer, ¿no? Pero bueno, yo descubrí obviamente, sobre todo con respecto a las redes sociales, que yo no, o sea, tuve un par de años que yo me alejé de las redes, porque bueno, porque sentía que era mucho, sentía que había mucha,
mucho tráfico de información y para yo cuidarme a nivel emocional decidí como tomarme un espacio, ¿no? Y Claro, obviamente en los trabajos que yo estoy emprendiendo ahorita, las redes sociales forman una gran parte de eso, o sea, de estos nuevos proyectos. Y yo no estaba muy segura si quería comenzar en redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, siento que ha sido un trabajo como te dije, de observación, de entender por qué no estoy haciendo algunas cosas. Y una de las cosas que tú y yo hablábamos en algún momento es la necesidad de querer hacer todo bien, ¿no? El deseo perfecto. de tener todo perfecto, el deseo de planificar los posts, el deseo de planificar mi tiempo de la mejor manera sin salirse de la raya. Y creo que esa es una de las cosas más bonitas del emprendedor, de entender el valor de la flexibilidad y entender que la autocompasión es un ingrediente sumamente importante al emprender porque estás entrando en un camino desconocido, ¿no? Y eso es lo bello. Claro, Entonces, sí, era un conjunto de eso, ¿no? Como de no estar segura de si quería aproximarme a las redes sociales, de la necesidad de hacerlo lo mejor que pudiese y la exigencia de, oye, quiero hacerlo lo mejor que se pueda cuando en realidad muchas veces no va a salir como queramos y está bien, ¿no? claro, Entonces, bueno, eso también me detenía mucho en tomar acción, claro. porque entonces aquellos que buscamos siempre hacerlo lo mejor posible, tendemos muchas veces a ser exigentes o a revisar todo súper, súper detallado para saber si hay algún error y si lo hacemos otra vez y si lo intentamos. Entonces es un proceso exhaustivo porque al final te cansas y te abrumas y Sí. Sí, total. Y entender el por qué queremos hacerlo perfecto y para quién queremos hacerlo perfecto, ¿no? sí, Porque a veces queremos que esté perfecto es porque entonces lo voy a publicar este post o voy a hacer esto y que me van, que van a decir los demás, ¿no? De que si tiene un error ortográfico, de que si no está en los estándares de la sociedad y toda la cuestión. Entonces, es interesante buscar y como dice Sophie, observarnos de por qué tenemos esta necesidad de querer hacer todo tan perfecto cuando nada es perfecto, ¿no? Y ahí está la belleza de los procesos, en que tú te puedas lanzar y vencer ese miedo, porque una de las cosas que a mí también me detuvo muchísimo de lanzar mi marca era justamente eso, era que yo quería hacer todo perfecto, todo que saliera bien, que pasara por revisiones, que tuviera un equipo de trabajo que pudiera darme, sí, esa aprobación, ¿no? Y descubrí que no era necesario, que si me equivocaba era mucho mejor, porque así tenía una forma de cómo no hacerlo. Tenemos mucho miedo a equivocarnos porque pensamos que ese es el fin del mundo, de que si nos equivocamos, entonces eso ya define nuestro valor, ya no podemos seguir emprendiendo y para nada, los errores son parte del proceso y son muy, muy necesarios. Cuando uno como que suelta ese miedo a la perfección, a equivocarnos, todo empieza a salir. Y yo lo he visto en tus publicaciones, porque has empezado a publicar, que eso está increíble. sí. Porque te puedo asegurar que te diste cuenta que no era tan difícil después que lo hiciste. Total, totalmente. Y también una de las cosas bellas que uno va descubriendo en este camino de planificarse, de afrontar ese miedo y de lanzarse, es que cada quien tiene una voz distinta. Y eso es una de las enseñanzas con las que yo más me quedo, porque sobre todo en el mundo de las redes sociales, que bueno, tú y yo crecimos buena parte de nuestra vida sin redes sociales. Las redes Sí. sociales Ujú. no son Nuevas. muy nuevas. Entonces, lo bello de esto es entender de que cada quien tiene su propia voz, ¿no? Y que cada quien puede aportar algo distinto a su manera, de manera auténtica, genuina, creativamente, porque bueno, las redes sociales se prestan mucho también para tener como la receta ideal de cómo debería ser un emprendedor. Correcto. ¿Qué tiene que hacer un Sí, emprendedor para que sea un emprendedor exitoso? ¿Cuáles son los caminos que tiene que tomar? Y la realidad es que cada persona tiene necesidades distintas, ¿no? Y eso es lo bello cuando uno acepta, observa sus necesidades y trabaja para ellas de manera auténtica y bueno, confiando en el proceso, ¿no? sí, no, total. Y eso está muy interesante porque cuando tú descubres
tú, o sea, comienzas a conocer tu personalidad, comienzas a extender tu estilo de vida, que no es igual al de los demás, te dejas de comparar, entonces todo empieza a fluir. Porque la planificación no solamente tiene que ver con que tú hagas todas tus tareas al día y tengas todo el trabajo perfecto y un cuadro espectacular y un calendario llenísimo de reuniones. Eso no es planificación. Planificarte es que tú estés tranquilo siendo tú, ¿ok? Porque una de las cosas que a mí me pasaba era que yo no tenía momentos de descanso donde yo fuera yo misma, sino que me ponía a leer porque eso lo hacían las personas exitosas, o me ponía a ver un documental porque eso lo hacen las personas exitosas. Y no, bueno, quiero una película de terror. O sea, eso es lo que me distrae, eso es lo que a mí me recarga. ¿Que es raro? Puede ser raro, pero no importa, porque eso, si yo me acepto, no importa que a los demás les parezca raro, que no lo acepte, si a mí me está dando la energía, la motivación para continuar, ¿no? Entonces, eso me encanta, lo que dijiste, más deberías anotarlo y hacer un reel de eso en tu perfil. Aquí, aquí, mira, en este podcast, más actividades de contenido, vamos a estar haciendo de todo. Me encanta. Esa, y no, y la idea de que yo traigo las entrevistas, que voy a tratar que sea lo más seguido posible, es que nos podamos retroalimentar, que no sea solamente que vean la planificación de mi parte, porque capaz yo tengo un estilo de vida bastante relajado. Es decir, bueno, tengo un esposo, pero bueno, él almuerza, desayuna, hace todas sus cosas él solo, ¿me entiendes? Yo tengo que estar atendiéndolo. Y tenemos nuestros tiempos de pareja, pero no es capaz igual a una persona que es mamá, una persona que tiene 3 trabajos, o como tú que tienes 3 emprendimientos ahorita. Bueno, 2 emprendimientos y la parte de teatro, que bueno, eso podría decir que es como un mix, ¿no? Sí. Entonces, es interesante que vean que hay diferentes realidades y que uno no se puede estar comparando, porque normalmente cuando te estás comparando para perder, porque esa persona no tiene tu misma realidad, ¿no? Entonces, eso va a ser las matices que van a encontrar. Sí, no, y que al final no conocemos la realidad del otro a profundidad, ¿no? Y Correcto. el camino personal es muy bonito cuando se vive desde, como decía, desde la compasión, desde el trabajo interno y desde escuchar tus deseos, necesidades y trabajar por ellos. Pues el otro también tiene miedos, el otro también tiene necesidades, que al final lo mejor que uno puede hacer es apoyar, brindar una mano amiga, escuchar, pero son realidades distintas. Todos somos distintos Sí, y eso es lo más bonito, como te decía, con lo que yo me puedo quedar, el hecho de entender de que cada quien tiene su valor, sí, incluyendo total. nosotros. Sí, sí, no, total. Y así como todo el mundo tiene realidades diferentes, normalmente tenemos problemas diferentes, ¿no? Una de las cosas que a mí me pasaba cuando iba a organizar mi tiempo, hace 1 año y medio, 2 años, es que a mí me daba demasiado miedo la actividad, ¿ok? Y eso hacía que yo la postergara. Entonces, ¿por qué me daba miedo? Porque tenía problemas de autoestima, toda esta cuestión, ¿no? Que es bastante amplio. Cuéntame en tu caso, ¿cuál era ese problema que tenías a la hora de organizarte, que decidiste, bueno, mira, voy a comprar el programa? ¿Qué es eso que te frenaba? Realmente me abrumaba un poco todas las cosas que tenía que hacer. O sea, como que no estaba muy clara de em, priorizar mis actividades. Claro, Entonces, como dices tú, 2 emprendimientos y mi pasión, que es el teatro, obviamente se juntaban muchas cosas que no tenían que ver, pero al mismo tiempo estaban relacionadas. Entonces, era como un arroz con mango que yo no sabía por dónde empezar, ¿no? claro. Y de nuevo, eso muchas veces me impedía actuar, porque entonces no sabía qué era lo primero que tenía que hacer. Entonces, ahí poco a poco me fui dando cuenta de que no es sustentable en el tiempo tener tantas cosas sin realmente priorizar, sin realmente entender eso, cuál puede esperar y cuál no. Entonces, eso fue una de las Claro, razones, si no la más importante de del proceso, claro. Y fíjate que eso está interesante porque esto yo creo que nos pasa a la mayoría, ¿no? Que a veces ocupamos nuestro tiempo en tareas que no eran importantes ni urgentes, Mm, simplemente porque creemos que esas son las correctas, ¿no? sí.
Entonces, realmente la clave para eliminar eso es que tú puedas colocarte metas y estas metas acciones y estas acciones tú las puedas organizar. Y a veces se nos olvida ese paso tan simple, porque yo te lo estoy contando y es simple, o sea, es facilísimo. Yo tengo una meta, hago un plan de acción y tal, pero es muy difícil hacerlo. O sea, es fácil decir, pero es complicado porque uno no sabe a veces cuáles son las tareas correctas y eso te lo da mucho es la experiencia, es que tú hagas plan tras plan tras plan y te des cuenta de cómo hacerlo de forma efectiva. O sea, ya hoy en día, te comento, o sea, se necesita un asesorado y me dice cualquier proyecto. Ya yo comienzo a hacerle unas preguntas específicas para saber cuál es el proceso que debe seguir y cuáles son las actividades que debe hacer, ¿no? Sí. Pero eso es algo que van haciendo, que se va creando, no es algo como que viene solo y hay que tener mucha, mucha paciencia. Sí. Cuando comenzaste a organizarte, que fue después del programa, ¿ok? Sé que cuando uno comienza, cuando uno recibe mucha información, a veces uno se abruma, no sabe por dónde empezar. Gracias a Dios tú pudiste empezar, tú diste el paso. Cuéntame cuál fue el reto o el que estás afrontando ahorita o que afrontaste a la hora de comenzar con tu planificación. Bueno, yo diría que primero, no sé si es reto exactamente, pero me ayudó mucho el tema de saber qué compone un plan de acción. Es decir, Ok, yo no tenía claro, y eso era el reto, entenderlo, qué necesita un plan de acción para que sea exitoso. O sea, claro. necesita objetivos, necesita acciones, cuál es la diferencia de acciones, cuál es la diferencia de tareas. Todas esas cosas que yo aprendí contigo en nuestro taller de septiembre, esas fueron cosas determinantes en mi proceso porque eran cosas que yo no tenía claras. Por ende, Claro. era un reto, ¿no? Y por otra parte, yo también diría es un reto conseguir ese balance entre la planificación y tener toda tu planificación mensual o semanal clara, pero al mismo tiempo dar espacio a la flexibilidad, que es algo que yo hablé contigo hace poco, ¿no? Cuando se presentan sorpresas bonitas, cuando tus planes cambian por X, por Y, por visitas, por eventos, por lo que fuese, al ser emprendedor y al ser dueños de nuestro tiempo, muchas veces tendemos a ser muy estrictos y dejamos que el calendario sea el que El que mande, ¿no? mande. Uh-huh. Exacto. Y una de las cosas que hablamos también en el primer curso que hicimos fue que al final también es un tema de poner todo en una balanza, ¿no? Y saber en qué momento uno puede flexibilizarse para tu mayor bienestar emocional, ¿no? Una de las cosas que tú dijiste que me ayudó mucho también en este proceso de entender cómo planificarme fue que tenemos la creencia bueno, de que los emprendedores se tienen que sacrificar todo el tiempo y que no pueden dormir y que se tienen que parar temprano y que se tienen que acostar tardísimo, pueden pasar esos días sin dormir y es como, no es así. O sea, es como una falsa concepción que tenemos de los emprendedores, porque al final, si no tenemos un cuidado, cautela con nuestro mundo interior y con nuestro bienestar emocional, va a ser muy difícil ser exitosos en cualquier actividad que Total, hagamos. Entonces, bueno, total, total. esos fueron puntos que a mí me ayudaron full y que bueno, que al principio obviamente fue interesante entenderlos. Claro, claro, no. Y fíjate que yo ahorita estaba viendo un reel que me salió que decía, cuando me dijeron que ser emprendedor era libertad de tiempo, pero luego me entendí que era horario laboral de todo el día. Y dije que Mm, no, o sea, mm, no tienes, y yo caí mucho en eso, en por ejemplo, comer mientras trabajaba. Entonces no tenía como un espacio para mí, para dedicarme a que, mira, estoy disfrutando mi comida con mi esposo, viendo algo o simplemente conversando, que es algo que yo hago mucho con mi esposo. Nosotros hablamos todo el día. O sea, yo no sé si cuando tengamos 5 años más de casado vamos a tener temas de conversación. La verdad es que no lo sé, espero que sí. Por ahora no se nos acaba. Pero eso yo no me lo daba a mí ni se lo respetaba a él. Ojo, porque eso también está interesante. ¿Para qué mm, tú estás emprendiendo realmente? Es para darle una mejor calidad de vida a tu familia, a ti mismo, o sea, que puedas hacer algo bonito. Y te das cuenta que estás en todo este proceso, estás todo el tiempo ocupada y no le dedicaste a lo más importante, que mm, era esa flexibilidad que tú querías, ¿no?
Es muy difícil, es un reto muy difícil poder tener ese balance porque, bueno, y con esto no quiero decir que es que no va a haber un día que no te vas a acostar tarde porque sí va a pasar. El problema es cuando es constante, cuando lo estás haciendo los 7 días a la semana. O sea, por ejemplo, yo ayer me acosté a las 11 trabajando. Y eso no quiere decir que yo estuve desde las 8 de la mañana sentada en esta silla hasta las 11 de la noche. No, sino que, bueno, yo cené, me paré, caminé, me escuché un podcast y tal. Y dije, bueno, en estas 3 horas voy a hacer esta actividad con descansos de 5 minutos cada 45, ¿no? Entonces, cuando tú eres consciente y ya aceptas que tienes que trabajar hasta las 11 ese día, pues porque no te pusiste pila, capaz yo por lo menos el fin de semana disfruté de más cosas que capaz no debía haber salido. Entonces, ya cuando tú asumes y te responsabilizas es más fácil, porque entonces la idea no es que te culpes, ¿no? De que, entonces no trabajé, entonces no estoy con mi hijo, no estoy con mi esposo, no fui a esa reunión, ¿sabes? Entonces comienza esa culpa ahí que no nos hace nada bien, más bien nos retrasa en el trabajo, ¿no? Sí, Entonces, así es. es muy importante. Sí, ¿no? Y recordar también que no es un tema, no es una carrera, Exacto. ¿sabes? Sí. Que eso muchas veces nos pasa a los emprendedores, que tenemos como esa urgencia de hacer todo rápido y una lucha con lograr todo lo que está en el calendario y como tú dices, la realidad es otra, pues, o sea, y eso es lo bello, ser compasivo con uno y no culparse y no latigarse porque no lograste tal actividad cuando la querías lograr. Eso es lo bello de ser flexible y de manejar tu tiempo cuando Sí, se lo no, y que tomas. tú estás más feliz. Porque ¿qué pasa? Que cuando tú estás como todo el tiempo en este piloto automático, que tienes que trabajar, te angustia no estar trabajando. O sea, cuando estás trabajando, te angustia las actividades y que no estás con tus hijos o con tu familia, con tu esposo. Y cuando estás con ellos, entonces te da angustia de que no estás trabajando. Entonces eres una persona totalmente infeliz porque no estás disfrutando. Entonces, es muy importante como tener esta flexibilidad, tener acuerdos. Yo tengo acuerdos con mi esposo, yo tengo acuerdos con mi familia. O sea, es importante que todos entiendan cómo es tu situación, que va a haber veces que capaz, mira, no voy a poder salir, como si me avisas una semana antes, yo puedo organizar mi horario para salir, ¿no? Claro. Entonces, eso está como muy interesante que nos vayamos revisando y veamos si es un problema que tenemos, ¿no? Cuéntame, Sofi, ahora, actualmente, ¿cómo está tu planificación? ¿Cómo te sientes planificando tu día a día, tu semana, tu mes? No es intimidante, lo cual es fantástico, porque Ok, realmente, porque la aproximación a la planificación es desde la curiosidad, desde la compasión y desde la flexibilidad, que sé que lo he dicho mucho, pero es algo que a mí personalmente me ha ayudado muchísimo. Yo trabajo con el programa que tú recomiendas, que es Notion. Notion, y la verdad que me va muy bien. Trato de tomarme un día para hacerlo, o sea, toda la estructura y la planificación que tú explicas en tus programas es muy, muy buena y la aplico para planificarme. Y me va bien. De hecho, casualmente, hace un par de semanas tuve una visita familiar y por supuesto que la planificación cambia. La planificación se pospone, la planificación se modifica con el pasar de los días, cambiando la rutina, y eso fue muy bonito verlo porque me di el permiso de hacerlo, ¿no? Claro, sí. Entonces, sí, pero mi planificación de verdad ha mejorado muchísimo porque, como te decía, Chica Hambrienta me ayudó mucho a entender qué pasos tengo que tomar, cuáles Claro, son las cosas a considerar cuando quiero hacer un plan de acción, cuando quiero lograr una meta y a través de ese plan de acción yo me guío, pues. Entonces claro, es... no, está increíble, me encanta. Está súper genial porque justamente ese es el propósito de la marca, ¿no? De que realmente las personas puedan tener un resultado en donde se puedan planificar sin tener que sacrificar su paz mental, su tiempo, las cosas que les gustan, ¿no? Y justamente tú me comentabas de la visita que tuviste inesperada. Yo te dije, disfrútala. O sea, por algo te llegó. O sea, no le vas a decir como que, no, mira, tenemos años sin vernos, quédate ahí un momentico, voy a ir a trabajar. No, o sea, si tienes pocos días, tienes que aprovecharlo, ¿no? Aparte que eso te recarga mucho de energía, ¿no? Claro, Entonces, y dejaste la culpa de lado.
sino que sencillamente reorganizaste y después cuando se fuera la persona, entonces, bueno, mira, vamos a accionar, qué fue lo que quedó, vamos a con las tareas pendientes, ¿no? Que eso Total. me encantó. Totalmente. Y al final también yo personalmente que soy muy apegada a mi familia, eso para mí es más importante que cualquier otra cosa, ¿no? O sea, yo dije, mira, hay que estar en el presente, ¿no? Conciencia plena, este es el momento que tengo para disfrutar y ya me reorganizaré, ya veré, ya volveré otra vez a mi Notion y mi Notion me va a estar ahí esperando y yo lo volveré a organizar como al final también es eso, ser muy compasivo con uno, ser tu mejor aliado. Creo que es Sí, lo más importante total. cuando estás probando un campo desconocido, al ser un emprendedor, pues. Claro, claro, diste en el clavo. Nosotros tenemos que ser nuestro mejor aliado porque si no, ¿quién? ¿No? Ay, Totalmente. Sofi, me encantó. De verdad que muchísimas gracias, primero por estar aquí, ¿ok? Por estar grabando este episodio conmigo. Y lo segundo, por confiar en mí, en la metodología. De verdad que me hace muy, muy feliz ese día cuando me dijiste, mira, gracias al programa pude lograr organizar mi emprendimiento y lanzarlo. Para mí fue como que, ¿what? O sea, porque de eso se trata. Y por eso lo estoy trabajando yo sola con mi equipo, porque no se crean, hay 2 personas detrás de la marca que, bueno, que también están trabajando todos los días para, ¿no? Y de verdad que muchísimas gracias por la confianza sobre todo, Sofi. No, a ti, Liz, de verdad que ha sido fantástico y de verdad me he sentido muy afortunada de tenerte como guía. Y, y bueno, a todos los que estén escuchando, por favor, revisen el trabajo de Liz. Si se identifican con el tema de ser emprendedores y de no saber muchas veces por dónde comenzar, Liz es la solución. Gracias, amiguita, gracias. Y bueno, para terminar, en la descripción van a encontrar una página, ¿ok? Con el nuevo programa que vamos a estar haciendo a finales de noviembre, principios de diciembre, para poder planificar el 2023. Porque la idea de planificarlo no es que esperes a enero para hacerlo, sino que lo Mm, puedas hacer de una vez a principios de diciembre, finales de noviembre, para que puedas tener todas las acciones claras que debes hacer. Y no te estoy diciendo que en diciembre vas a trabajar. Yo sé que diciembre es un tiempo de compartir, de regalitos, la cuestión. Pero si nos tomamos unos 3, 4 días para planificarlo, enero va a ser muy diferente y el 2023 va a ser súper diferente. Entonces, bueno, si quieren más información, pueden ir al enlace que está en la biografía o me pueden contactar por Instagram, por mensaje privado, que ahí les voy a estar aclarando todas las dudas que tengan. Entonces, bueno, Sofi, una vez más, muchísimas gracias por estar conmigo en este episodio. Y bueno, nos vemos en el siguiente. Cuídate mucho, amiguita, y que tengas buen provecho si vas a comer. Y buen provecho también si las personas que nos están viendo van a comer. Bye, Aprovecho y cuídate. mucha autocompasión. Exacto. Bye.